A eso se refiere. Cognitivos, pues que no tengamos el conocimiento. A veces nos restringe, ¿no? A veces. Eso nos restringe de muchas cosas. ¿Sí? Cuando no tenemos conocimiento, nos podemos restringir de querer hacer o crear o inventar ciertas otras cosas. Algunos temas socioculturales, ¿verdad? Todavía hacemos muchas cosas por cultura, ¿sí? De alguna manera, en Guatemala todavía son un poco conservadores en muchos aspectos y eso a veces nos limita a querer pensar diferente. Algunos afectivos y perceptuales, ¿verdad? El perceptual porque a veces no vemos más allá de nuestras narices. No podemos percibir cuál es el problema, teniéndolo a veces enfrente. Nos ha pasado, ¿cierto? Eso nos ha pasado en temas familiares, veo yo mucho, así como financiero, ¿verdad? A veces andamos despilfarrando el dinero y no caemos en cuenta que no debemos hacerlo, digamos. A veces somos renuentes en no visitar a nuestros papás sin darnos cuenta que solo tenemos una vida, una sola. Debemos de aprovechar el tiempo de nuestros papás, digamos, ¿sí? Visitarlos o invitarlos a nuestras casas, ¿sí? Y no sabemos cuál es el problema a veces con eso. Hola. Perdón que lo interrumpa. William tiene su mano levantada, ¿querrá decir algo? Sí, William. Sí, buenas noches. Solo, no ¿Qué sé si tal? me podría explicar esto de conativos. Eso no lo entendí muy bien. Disculpe que la haya interrumpido. No, no tenga pena, William. No se preocupe. Sí les hablaba que el tema conativo se refiere a cuando no tenemos motivación, ¿sí? Para poder desarrollar pensamientos creativos, ¿sí? O somos de mucho negativismo, ¿sí? Se lo voy a demostrar acá. Entonces lo que va a suceder es que no vamos a tener curiosidad por las cosas. No vamos a lograr descifrar ciertas cosas, ¿sí? Tenemos una actitud negativa, ¿verdad? Somos pocos positivos, ¿sí? Entonces no va a tener usted un interés por cierto tema, ¿verdad? Y quizá ese bajo interés en cierto tema era su éxito, digamos, profesional, si usted lo quiere ver así. Pero usted siempre mantuvo una actitud negativa, ¿verdad? Lo dice Peter Albeiro en su TikTok, ¿ah? ¿Y tú cómo estás? Bien, dice, pero así, está asustado de lo bien que me va. Sí, eso es ser muy positivo, estar siempre pendiente de las cosas, tratar de salir adelante, ¿sí? Cuando hablo de tratar de salir adelante, no siempre me refiero al tema material, ¿sí? Pero darse unos lujos, hombre. Bueno, pues, para mí, un lujo es echarme un desayuno o mi almuerzo los fines de semana. Para mí eso es un lujo. Porque usted antes, ahora ya no va a un restaurante y se gasta sus 50 quetzales, ¿no? Ahora ya de 200 en adelante, va a un desayuno o almuerzo. ¿Sí? Pero para eso usted necesita tener motivación, ¿va, Willy? Si una persona se va de la empresa y a usted le toca cubrirlo durante el tiempo en que llega otra persona que lo reemplace, a veces eso nos mata la motivación, ¿cierto? Nos da más trabajo, estamos ganando lo mismo, ¿sí? Es probable que ya no llegue otra persona, nos repartan el trabajo del que se fue, pero tampoco nos va a incrementar el sueldo. O sea, usted tiene falta de motivación. En lugar de pensar que tal vez esa otra persona tenía alguna actividad que usted no hacía y que ahora va a lograr comprenderla y hacerla correctamente. Eso puede suceder, ¿verdad? Yo pienso que nos ha sucedido, porque ese esquema de que cuando alguien se va nos reparten las tareas, ahora es muy común, ¿cierto? A veces ya no se toman la molestia en colocar a una persona idónea en ese puesto idóneo.
sino que nos reparten las actividades y seguimos ganando lo mismo. Eso nos desmotiva. Ya no tenemos una actitud positiva, tenemos más trabajo, más responsabilidades. Sí, a eso se refiere con conativo, ¿verdad? Nosotros mismos, en nuestra falta de motivación por algo, estamos dejando de desarrollar algo, de desarrollar una idea, de crear un pensamiento, ¿sí? Que pueda lograr algo, ¿sí? Fíjense que ahorita les conté que estaba haciendo mi asesoría y dentro de la asesoría llegó una empresa nueva, ¿sí? O sea, yo tengo mi cliente y mi cliente me dijo, mira, solo que ahora vamos a tener la presencia de una persona nueva. Nunca hemos hecho trabajos para él, pero te presento con él y necesito que me trates bien, ¿va? O sea, en relación a los honorarios, ¿va? Porque mira, él es como que si fuera yo. Está bien, le dije, o sea, yo lo que necesito es el trabajo. Usted me lo va a dar, yo le puedo mantener el mismo precio, le dije a él, ¿no? Entonces hablamos con mi socio un día acá en la noche, el fin de semana, de hecho, eso fue el fin de semana. Y teníamos esa actitud positiva. Entonces le decía yo, mire, Miguel, ahorita ganamos un trabajal de mil diablos, o sea, no hemos dormido, no dormimos casi que desde el miércoles pasado hasta yo terminé ese trabajo el lunes como a las 2 de la mañana. No dormimos día y noche trabajando, pero le decía yo a él, mire, ganamos trabajo, pero le puedo asegurar que a partir de esto, si ellos ganan esos proyectos, vamos a tener la bendición de que esa nueva empresa, a través de ese nuevo cliente, por ver la eficiencia de nuestra asesoría, nos va a volver a contratar, le decía yo a él. Miren, y hoy es martes, y ahorita a las 5 menos cuarto, más o menos, 4:50 fue, me llegó el mensaje de ese nuevo cliente para una nueva asesoría, ¿sí? Entonces nosotros tuvimos que tener una actitud positiva ante esa abrumante trabajo que teníamos, ¿verdad? Que creíamos que de hecho no lo íbamos a terminar, pero acá están los resultados, ¿no? Pero por tener esa actitud positiva, ¿sí? Entonces nos ganamos un nuevo cliente. Y eso nos representa a nosotros un nuevo ingreso, ¿sí? Entonces, si hay un cliente que no necesita nuestros servicios este mes, llegó este nuevo. Pero hubo motivación para hacer las cosas. Hubo una buena actitud de hacerlas, ¿sí? Porque el interés era otro y era ganarnos a este nuevo cliente, al que nunca le habíamos trabajado. Entonces, pienso yo que es la mejor manera de escribirle a usted ese bloqueo conactivo, ¿verdad? Aunque vamos a ver más adelante que dentro de algunas técnicas creativas van a haber técnicas que las utilizamos para temas individuales y otras para temas colectivos o de grupo, ¿verdad? Ahora trabajamos mucho en grupo, en equipo, ¿sí? Luego los bloqueos cognitivos, les había dicho que era así como la falta del conocimiento y experiencia, ¿verdad? A veces yo por eso les digo que es bien importante estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque las dos cosas son bien diferentes, pero se complementan de una manera tal que es inimaginable, ¿sí? Ustedes me pueden dar fe de eso. Con un poquito de conocimiento más que tengamos, hemos logrado dentro de nuestras actividades diarias a nivel empresarial, hablemoslo así, disminuir tiempos para realizar actividades. Eso se los puedo prometer. Se los prometo. ¿Sí? Entonces, lograr el conocimiento y tener un expertise nos hace desbloquear, ¿sí? Algún método cognitivo para la creatividad y la innovación, ¿sí? Entonces esto dice que nos permite
sacar al máximo nuestro potencial, ¿verdad? Por eso les preguntaba yo aquel día cuál era el método financiero que ustedes tenían en casa, ¿sí? Y entre más conocimientos tengamos de economía, ¿sí? De administración de recursos, de finanzas, de estadística, de administración de operaciones, vamos a lograr sanear de una mejor manera nuestras finanzas en casa. Se los puedo asegurar. Estamos hablando de una billetera, de una persona que tiene responsabilidades con, no sé, con una esposa, 2, 3 hijos, 4, no sé cuántos tengan, o los que no tienen sus responsabilidades en casa, ¿verdad? De pagar sus cuentas, ¿sí? Pero vamos a ser creativos y vamos a potencializar esos conocimientos para poder desarrollar mejor nuestras finanzas en casa. Le estoy hablando solo de lo financiero, ¿sí? A nivel empresarial, pues si aplicamos métodos 5S, 9S, les aseguro que vamos a desarrollar mejor nuestro trabajo, vamos a ser más productivos y nos vamos a cansar menos, ¿verdad? Entonces ahí es como ese ejemplo que dan, ¿verdad? De que se descompone un barco, ¿sí? Y llega un técnico, ¿cierto? Y con 2, 3 martillazos que le dan un sitio específico, cobró no sé cuántos miles de dólares. Y le decían, pero mire, si solo hizo eso, sí, pero ahí vamos al poder. Cuando todavía vivía mi abuela paterna, mi abuelita paterna, cuando todavía vivía, había una persona que ayudaba a mis papás, porque mi abuelita paterna siempre vivió en la casa de mis papás y tenía una persona que los ayudaba. Y miren, se veía tan fácil, sí, cómo le cambiaban el pañal a la abuelita, cómo la bañaba esta señora, sí, el trato que le hacía, cómo la corría en su cama aquí y allá. Sí, para nosotros era una cosa espantosa cuando ella no estaba, porque lo teníamos que hacer, de hecho, nos disponíamos a tener como por turnos ese tipo de trabajo y nos costaba demasiado, pero ahí está el conocimiento, ¿sí? Cómo saber agarrar, dónde colocar la fuerza, ella ni se cansaba, con eso les decía todo. Y la tenía que pasar a la silla de ruedas, llevar a un baño portátil, ¿sí? Trasladarla nuevamente a su cama, ¿me entiendes? El conocimiento es importante. Entonces nosotros cuando lo hacíamos nos bloqueábamos, ¿no? No lo teníamos, no sabíamos cómo tratarla de la mejor manera y a veces uno por no decía, no, es que así la voy a golpear, no, es que así la vamos a botar, no, es que así se va a caer. La falta del conocimiento, ¿no? La falta del conocimiento. Entonces nos bloquea ese tipo de creatividad. Tenemos todavía algunos bloqueos socioculturales, jóvenes. Vivimos aún, pienso yo, pues, que vivimos todavía en una sociedad muy conservadora, ¿sí? Yo pienso que ya no debería ser tan conservadora, pero tampoco caer en el libertinaje, ¿verdad? Como Europa o América del Norte, que ya no es libertad, sino libertinaje. Entonces, eh, tenemos todavía algunos bloqueos socioculturales. Eh, a veces el tema de las religiones, ¿cierto? Nos dan parámetros de comportamiento y si nosotros queremos pensar diferente, pues somos malos ante una sociedad que a veces solo ve unos minutos de una persona, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado esa expresión, pero es cierto. A veces nos han juzgado por 5 minutos que nos ven o 5 minutos que nos conocen, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque mantenemos ciertos patrones o estamos bajo ciertas normas, ¿sí? Entonces, cuando estamos bajo ciertas normas, el problema es que tenemos parámetros. Entonces, ya desde ahí existe un bloqueo. Ni podemos pasarnos más aquí, pero tampoco podemos estar debajo de esto, ¿sí?
Y es problema, porque entonces nos alinean, ¿cierto? Tan sencillo. Ustedes cotizan un proyecto en el gobierno y tiene que haber un precio base. O sea, les voy a dar mis dos percepciones, ¿sí? La primera es que nos establecen dentro de un parámetro. La entidad contratante saca un precio, ¿sí? Que se llama, casi siempre le llaman el precio base, digamos, ¿sí? Y dicen, bueno, usted el precio suyo no puede salirse del 15% arriba ni del 10% abajo en el primer rango. Dependiendo de los precios de los oferentes, se crea un nuevo precio, ¿sí? Para ver hacia dónde se dirigió la tendencia, si hacia más arriba del precio techo o un poco más abajo. Y a partir de ahí usted no puede estar ni dentro de un 25% arriba ni dentro de un... O sea, y si yo quiero ganar más, ¿qué sucede? Sí, esa es la otra percepción que yo he tenido siempre en relación a esos proyectos. Y si yo quiero agrandar mi utilidad, ¿qué pasa? No me puedo pasar de un 10, de un 12, máximo 15% de utilidad. Pero ¿y si quisiera más, por qué no se puede? No estamos sobrevalorando precios de productos. Lo que estoy incrementando es mi utilidad y no puedo. ¿Sí? Entonces yo quería dar un precio, me tengo que someter a ese lineamiento. Si no, quedo fuera, ya sea abajo o arriba, quedo fuera. Entonces tenemos parámetros, tenemos marcos de referencia, ¿sí? En ese aspecto, pero sociales y culturales los tenemos, ¿verdad? No quiero entrar mucho en eso porque a veces creo inconvenientes, ¿verdad? Yo me considero una persona libre, pero conservador todavía. Trato de inculcar muchos valores aquí en mi casa sin necesidad de una religión, digamos. No estoy diciendo que no asista a ninguna, pero intento hacerlo, ¿verdad? Para que entonces la religión solo sea de una manera espiritual, de fe, sí, pero que en casa, sí, nos comportemos de cierta manera, con respeto, a veces poniéndonos en los zapatos de alguien más. Sí, acuérdense que la mano derecha no puede saber qué es lo que hace la mano izquierda, eso es bien importante en mi casa. Sí, pero entonces esas normas siguen marcándonos ciertos parámetros, pienso yo, ¿verdad? Y a veces quisiera ser diferente, pero digo yo, entonces voy a caer en el libertinaje a ustedes, que es un tema bien difícil ahora que lo que está sucediendo con ciertos grupos y ciertas comunidades, ¿sí? Entonces, todavía tenemos temas socioculturales bien arraigados que prefiero no entrar en detalle, ¿verdad? Tenemos bloqueos afectivos, sí, son como que angustias individuales, ¿verdad? Inseguridades, sí. Entonces ahí llegamos a un tema un poco más emocional, ¿cierto? Lamentablemente, de manera química, las señoritas por el tema de hormonas sufren un poco más de esos cambios repentinos de emociones. Así lo percibo yo, ¿verdad? Somos iguales, por supuesto. Nosotros igual nos enojamos, nos reímos, lloramos y lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero el grado de intensidad de las hormonas químicamente comprobado es un poco más alto en las mujeres que en los hombres, ¿sí? No estoy diciendo que somos diferentes, ¿verdad? Porque a eso iba, que el problema es que ahora ya no se puede dar opinión de muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo sigo pensando que somos iguales, ¿sí? Somos iguales en todo, pero químicamente estamos desarrollados de manera diferente.
Entonces las mujercitas sufren mucho de inseguridades, pero nosotros de hombres somos muy poco riesgosos. Yo en lo personal le temo mucho al cambio y las mujeres no son así. Las mujeres pueden someterse al cambio de manera más fácil, ¿sí? Y esa es una cualidad muy grande, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos siempre? No es que los hijos le cambian la vida a las mujeres, el hombre sigue igual y de alguna manera es cierto, ¿sí? Pero entonces ustedes a partir de que tienen hijos pueden hacer 1000 cosas a la vez, cosa que no podemos los hombres. 2 cosas hacemos a la vez y ya no las hacemos bien. Ustedes pueden hacer maromas y todo les sale, ¿no? Recibir clases, atender a sus hijos, atender a los esposos, atender a sus trabajos, atender a sus clientes, ¿sí? Recibir conocimiento aquí un poquito, o sea, pueden hacer muchas cosas. A veces uno de hombre se limita a eso, ¿sí? Y a veces es para no sentir tantas emociones, ¿sí? Porque el tema afectivo al final sí nos afecta, ¿verdad? A los hombres y muchas veces no queremos sentir ese tipo de sensaciones, de emociones, digamos. Y eso lo reflejamos en aspectos como tenerle miedo a los cambios o a los riesgos, ¿sí? Entonces nos impiden a nosotros actuar de una manera creativa, ¿sí? El temor a lo desconocido, ¿sí? Miedo a caer en ridículo. Miren acá, sin ir tan lejos, nosotros ya somos profesionales, yo los considero a ustedes profesionales, y ustedes no preguntan, no dicen, no opinan, ni siquiera están en desacuerdo conmigo, o sea, nadie me dice, no, a mí eso no me pasa, no dejes de echarás, pues, o sea, eso no, a mí no me pasa, pero porque yo sigo esta metodología, creo en esto, ¿sí? Pero nadie me dice nada, entonces, no sé si es miedo al ridículo, que no deberíamos de tener, ¿va, jóvenes? Porque ya somos profesionales y entre más preguntemos, más sabemos, ¿sí? A veces tenemos baja autoestima, hay procesos, ¿verdad? Que pasamos, la pérdida de un familiar nos desmotiva, nos cansa más rápido, ¿sí? No tenemos Licenciado, cabeza disculpe. para pensar en ciertas cosas. A la orden, Fíjese que respecto a este tema, yo lo estoy relacionando con mi trabajo. A mí me da un poco de miedo el hacer llamadas por teléfono, que normalmente yo así trabajo con mis clientes y me daba un poquito de temor. Pero ujú, después como que me fui dando cuenta que de todos modos, ahí sí que al final del día la gente ni siquiera le mira la cara a uno, pues, y uno hablando por teléfono y aún así se siente el temor de hablar. claro. Ya veo, qué importante, ¿no? Yo lo pasé cuando inicié mi nuevo trabajo con mi socio. eh, Antes como que había acceso un poquito más a la plata y los clientes que nos solicitaban nuestros servicios, realizábamos hoy el trabajo y mañana en la mañana teníamos nuestro depósito, ¿sí? Pero después de la pandemia la cosa se puso crítico. Entonces teníamos que al final dar crédito a ustedes. Entonces tuvimos que empezar a poner límites. No nos gustaba, pero a algunos clientes entonces ya no le hacíamos el trabajo y el pago era al 100% al final del trabajo, ¿no? Tuvimos que tomar la decisión de establecer parámetros para ciertos clientes. Entonces, mire, yo sí se lo hago, pero necesito el 50%. Sí, eso a veces aplica para clientes nuevos. Entonces, pero teníamos temor a eso, porque el temor nuestro era perder clientes. ¿Sí? El problema es que nosotros no podemos vivir solo del trabajo. O sea, trabajamos para que nos paguen. ¿Sí?
Y por supuesto, hay clientes que no necesitamos estarles cobrando, ¿no? O les hacemos diversos trabajos y como que les reunimos varios trabajos y decidimos, bueno, mejor cobremos el otro mes porque así si no hay nada de trabajo el próximo mes, entonces ya por lo menos aquel nos tiene ahí algo pendiente, ¿no? Pero son clientes de hace 5 años, pues, ¿me entiendes? Y tuvimos que tomar esa decisión, Luis. Y fue difícil para nosotros porque podíamos perder a clientes si poníamos parámetros, ¿verdad? Acuérdense que desde que comenzamos una relación laboral o personal, ¿sí? Y no ponemos límites desde el principio cuando los queremos poner, entonces se enojan, ¿va? En la empresa nos pasa. Si desde el principio decimos sí a todo y una vez decimos que no, va a ser problema. Y eso nos sucede a nosotros y nos dio mucho miedo tomar esa decisión. Pero ha saneado nuestra economía. Hemos logrado a través de esas políticas, ¿sí? Tener liquidez para emprender otros proyectos. Y eso es importante para nosotros, ¿verdad? Porque entonces la plata sigue dando vueltas. Porque hubo un momento durante la pandemia que sí nos quedamos escasos. No había plata. A veces necesitábamos empezar trámites de abogacía y notariado y no podíamos. No teníamos plata para pagar. Pero me gané otras amistades. Entonces tengo mi abogado que me da crédito. ¿Sí? Entonces yo lo visito, mire, Luis, hágame favor esto, ¿sí? Tenga pena. Él me dice capitán. Tenga pena, capitán. No se preocupe. Yo sé que con usted no hay problema. Démosle. Entonces me fui ganando ese otro tipo, pero es riesgoso, pues la pérdida de clientes es muy riesgoso. Entonces, si se dan cuenta, tenemos temor al cambio, pero a veces para nuestras empresas son importantes, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda adicional. De parte mía, ninguna, licenciado, por el momento. Gracias. Perfecto. Qué bueno. Eso quiere decir que sí logró comprender lo que yo intenté decirles, ¿verdad? Y eso es importante. Y si no están de acuerdo, díganme, por favor, ¿verdad? Díganme para yo ir mejorando también esa transmisión, ¿verdad? De conocimiento. Sí, licenciado, principalmente el bloqueo afectivo, que yo considero que ese es uno de los más comunes en nosotros las personas. Así es. Especialmente el temor, como usted lo comentaba. Algo con lo que debemos de lidiar, yo creo que casi todos los días. Sí, hombre. Oh. Y es tan importante ustedes. A mí me dejó impresionado, no sé si han visto ustedes una película que se llama Intensamente, que es para niños, pues por supuesto, yo por mi hija la vi, pero es una cosa impresionante. Y tenemos temor a muchas cosas, ¿cierto? Tenemos temor incluso hasta tener un amigo imaginario en los niños. Y eso es tremendo, pues, ¿y quién no lo tuvo? Mi hija se quedó impresionada y lloraba, y es que decía, no puede ser, decía mi hija. Si eso todo lo tenemos, así un amigo, y peor yo que soy hija única y todo, y estaba pequeña, ¿sí? Y era algo impresionante, ahora cómo equilibrar ese tipo de emociones desde niños. Y lo que usted decía, ¿verdad? Que nos sucede todos los días, la verdad que sí, nos sucede todos los días el trato con las demás personas, ¿verdad? Que es bien importante y es bien delicado, ¿sí? Todos tenemos nuestra personalidad, entonces debemos saber hablar, debemos saber comportarnos. Y es lo que les digo, ese saber hablar, ese saber comportarnos, cómo decir las cosas, ya nos está enmarcando en algo. O sea, no tenemos la libertad de ser como nosotros querramos, ¿no? Hay sitios donde debemos estar así, así.
¿verdad? Yo en mi casa es algo bien curioso, pero yo me he visto así como muy flojo, ¿me entienden? Me gusta mucho así estar en pantaloneta, en playeritas así suavecitas, así como de dormir y todo, cómodo, ¿me entiendes? Yo entro aquí a mi casa y lo primero que hago es quitarme la ropa, pero en ciertos lugares debo mantener una compostura. La universidad es una de ellas y me ha enseñado eso, ¿verdad? A incluso saber cómo vestirme y a veces me enojo porque yo no, la verdad que la vestimenta no debería ser problema, ¿sí? Pero es algo sociocultural. Ahora usted lo invita a una reunión, una graduación, no puede ir mal vestido, ¿no? Pero ¿y por qué no? Esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué no se puede, no? Porque eso no dicta nada. Es como los exámenes. No dice el grado de conocimiento de ustedes. Y sin embargo, es la nota que les da a ganar un curso y no. ¿Me entiende? Vaya, veo, dice Lucila, que es por ese motivo. Y yo me he sentido a veces incómodo, ¿ah? Porque a mí me gusta así vestirme relajado. Y a veces me han dicho, no, hombre, pero así no era la cosa. Pero entonces no sé si les interesa más la ropa o mi presencia, digo yo. Entonces, como diría el TikTok, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, no? Pero bueno, les agradezco mucho por haber ingresado a mi curso. El licenciado Cindy, siempre muy fino por su apoyo hoy. Nos esperamos ver en la siguiente clase. Ahí está Mario, como nos ven, nos tratan. Tiene usted toda la razón. No debería ser así a ustedes. La verdad que no. Yo a eso sí no le pongo amor ni sentimiento, pero estamos regidos, ¿sabes? Sí. Muy bien. Feliz noche, jóvenes. Cuídense bastante. Gracias por haber ingresado a mi curso. Feliz noche, Lick. Un gusto. Adiós. Feliz noche. Feliz noche, licenciados. Adiós. Feliz noche, licenciados. Descansen. Feliz noche, Buenas Lick. noches, mucho gusto. Adiós.